No pienses demasiado en nada, enseñanza budista. El ser humano ha construido a lo largo de los siglos una relación particular con su propia mente. Pensamos para resolver problemas, para planificar, para crear, para imaginar, y sin duda ese don ha permitido que la civilización avance en dimensiones inimaginables. Pero al mismo tiempo, la mente se convierte en una prisión cuando no sabemos cómo detenerla, cómo darle descanso o cómo relacionarnos con ella de una manera más sana y consciente. Los maestros budistas lo advirtieron hace miles de años. El sufrimiento humano no proviene tanto de lo que sucede afuera, sino de la manera en que lo interpretamos, de los pensamientos repetitivos que giran una y otra vez como ruedas de fuego. No pienses demasiado en nada no es un consejo vacío ni una invitación a la ignorancia. Es una enseñanza que apunta a liberarnos de la trampa de la sobreinterpretación. Pensar demasiado en algo nos aleja del momento presente, nos arrastra hacia culpas pasadas o miedos futuros, nos consume en escenarios que casi nunca ocurren. Lo que el budismo nos propone es aprender a vivir con la mente como aliada, no como enemiga. Cultivar una claridad interior que no depende de eliminar los pensamientos, sino de no quedar atrapados en ellos. Este camino no es sencillo, exige práctica, paciencia y autoconocimiento. A través de la meditación, de la observación consciente, de la compasión hacia nosotros mismos y de la aceptación de la impermanencia, podemos empezar a desactivar la maquinaria de la mente que insiste en girar sin cesar. En este texto recorreremos 5 grandes enseñanzas budistas que explican cómo y por qué no debemos pensar demasiado en nada, entendiendo que nada no significa negación de la vida, sino la renuncia a la obsesión inútil, a la repetición sin sentido y al dolor que surge cuando no sabemos soltar. El peso invisible del pensamiento excesivo. Pensar es, en apariencia, una actividad liviana. Nadie puede ver nuestros pensamientos, no pesan en las manos, no se miden en kilos ni en litros. Y sin embargo, cuando pensamos demasiado, la sensación es de estar cargando un fardo enorme sobre los hombros, como si lleváramos un costal de piedras que nunca pedimos. Ese peso invisible es el que consume la energía vital, roba la serenidad y erosiona lentamente nuestra capacidad de estar en paz con nosotros mismos. El budismo observa que la mente humana se asemeja a un mono inquieto, saltando de rama en rama, siempre en busca de algo nuevo que atrapar. Ese mono no descansa, analiza, compara, juzga, critica, teme, proyecta. Mientras tanto, el cuerpo vive en el presente, respira, late, camina. Se produce una brecha, la vida ocurre aquí y ahora, pero la mente está en otro lugar, atrapada en un círculo de pensamientos que no terminan. Esa brecha es la raíz del sufrimiento. Cuando pensamos demasiado en algo, lo transformamos en un monstruo desproporcionado. Un problema pequeño se magnifica, un comentario insignificante se convierte en una ofensa personal, una posibilidad remota se convierte en una amenaza inminente. La mente, incapaz de descansar, multiplica los escenarios y nos convence de que debemos resolverlos todos, cuando en realidad la mayoría nunca sucederá. Aquí es donde aparece la enseñanza de no pensar demasiado en nada, no porque los problemas no existan, sino porque nuestra obsesión no los resuelve, solo los agranda. El pensamiento excesivo también bloquea la acción. Una persona que analiza sin cesar todas las posibles consecuencias termina paralizada, incapaz de dar un paso. Es como un navegante que observa las olas desde la orilla, pero nunca se atreve a poner el barco en el agua por miedo a lo que pueda suceder. Esa parálisis no solo roba oportunidades, sino que además refuerza la creencia de que la vida es demasiado peligrosa, de que todo debe estar bajo control antes de actuar. El budismo enseña lo contrario. No podemos controlar todas las olas, pero sí podemos aprender a remar con ellas.
aceptando que la incertidumbre forma parte del viaje. Desde una perspectiva psicológica moderna, se sabe que el pensamiento excesivo activa constantemente el sistema nervioso, manteniendo niveles altos de cortisol, la hormona del estrés. Esto desgasta el cuerpo, afecta el sueño, deteriora el sistema inmunológico y aumenta la predisposición a enfermedades. Lo que los sabios budistas intuían hace milenios, la ciencia lo confirma hoy. Pensar demasiado enferma. Liberarse del peso invisible no significa dejar de pensar para siempre, algo imposible y antinatural. Significa aprender a observar la mente como quien mira un río. Las aguas fluyen, llevan ramas, hojas, barro, pero el observador no necesita sumergirse en cada corriente. La práctica meditativa es precisamente eso. Sentarse en silencio y ver los pensamientos como nubes que pasan. No aferrarse a ninguno, no rechazar ninguno, simplemente observar. Con el tiempo, descubrimos que debajo del flujo constante de pensamientos existe un espacio amplio y sereno que siempre estuvo ahí, esperando a ser habitado. Ese espacio es la verdadera libertad. Cuando dejamos de pensar demasiado en nada, cuando comprendemos que no somos los pensamientos, sino la conciencia que los percibe, el peso invisible se disuelve. Lo que queda es la ligereza de vivir con claridad, de responder en lugar de reaccionar, de aceptar en lugar de resistir. Por eso, el primer paso en esta enseñanza es reconocer que el pensamiento excesivo no es un simple hábito inocente, sino una prisión sutil. Cada vez que la mente empieza a girar en torno a lo mismo, podemos detenernos, respirar y recordar. No es necesario resolverlo todo ahora. No es necesario creer en cada pensamiento. Solo observar, dejar pasar, volver al presente. Esa práctica, repetida una y otra vez, va debilitando al monstruo de la sobrecarga mental hasta que ya no tiene fuerza para dominarnos. El peso invisible del pensamiento excesivo se vuelve visible en la manera en que vivimos. Cansancio constante, tensión en el cuerpo, incapacidad para disfrutar de lo simple. Pero también se vuelve visible la transformación cuando empezamos a soltar. Más calma, más claridad, más capacidad de actuar sin miedo. En ese contraste, descubrimos que no pensar demasiado en nada no es un rechazo a la vida, sino un abrazo más profundo a ella. Si este mensaje resuena contigo y sientes que puede ayudarte a transformar tu relación con la mente, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Allí seguimos compartiendo enseñanzas que inspiran, calman y fortalecen el espíritu. Suscribirte es una manera de recordar que no estás solo en este camino y de permitir que más personas descubran también esta sabiduría. La ilusión del control y la trampa de la mente analítica. Vivimos convencidos, casi desde la infancia, de que la seguridad proviene de controlar. Se nos enseña que si planeamos bien, si calculamos cada paso, si prevemos cada posible resultado, entonces podremos evitar el sufrimiento y garantizar el éxito. Pero esta creencia, que parece lógica y hasta necesaria para sobrevivir, se convierte en una fuente inagotable de dolor cuando no entendemos sus límites. El budismo insiste en que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la ilusión del control, de esa necesidad obsesiva de que todo se acomode a nuestras expectativas, de que cada detalle siga un guión escrito por nuestra mente. Al pensar demasiado en nada, en cada movimiento, en cada palabra, en cada recuerdo, alimentamos una trampa que solo conduce a la frustración, porque el mundo no obedece a los caprichos de nuestra mente. Imaginemos por un momento a alguien que antes de dormir repasa en su cabeza cada cosa que dijo durante el día. Analiza cómo sonó cada frase, cómo pudo haber sido interpretada, qué impresión dejó en los demás. Luego, anticipa cómo esas palabras pueden influir en su futuro, se preocupa por la posibilidad de haber sido mal entendido
Y finalmente, imagina escenarios en los que debe disculparse o defenderse. Esa persona aún no se ha dado cuenta de que, mientras su mente construye historias infinitas, la vida sigue avanzando sin detenerse. El mundo de afuera no se detiene a evaluar sus pensamientos, y la mayoría de los temores que la atormentan jamás se materializarán. Pero la mente analítica insiste en mantener el control, en evitar cualquier riesgo, en prepararse para todos los escenarios posibles. Esa insistencia es la trampa. El control mental absoluto es imposible porque la vida está hecha de incertidumbre. Lo impredecible no es una anomalía, sino la esencia misma de la existencia. Todo cambia. El cuerpo, las relaciones, las circunstancias, incluso la propia mente. El Buda habló de la impermanencia como una verdad fundamental. Pretender controlarlo todo equivale a luchar contra la ley de la realidad, y esa lucha no puede ganarse. Cuando pensamos demasiado en nada, tratando de cerrar todas las grietas, estamos ignorando que la naturaleza misma de la existencia es moverse, transformarse, escaparse de nuestras manos. Ahora bien, la mente analítica tiene un papel. No se trata de negarla ni de demonizarla. Es gracias a ella que resolvemos problemas, construimos herramientas, aprendemos, diseñamos estrategias. El error surge cuando le otorgamos a esa mente un lugar que no le corresponde, el de regente absoluto de la vida. Al dejar que el pensamiento excesivo controle cada decisión, terminamos por desconfiar de nuestra intuición, de nuestra capacidad de improvisar, de nuestra sabiduría natural. Creemos que debemos calcular hasta el más mínimo detalle para no equivocarnos, y olvidamos que equivocarse también es parte del camino. La trampa no es pensar, sino pensar demasiado, obsesionarse con prever lo imprevisto, gastar energía en controlar lo incontrolable. Un ejemplo claro está en las relaciones humanas. Cuando pensamos demasiado en lo que los demás piensan de nosotros, cuando tratamos de anticipar cada reacción, cuando ensayamos mentalmente todas las posibles conversaciones, en realidad nos alejamos de la autenticidad. En lugar de mostrarnos como somos, nos convertimos en actores de un guión interminable que solo existe en nuestra mente. Esa búsqueda de control no nos acerca a los demás, nos separa. Porque la conexión verdadera nace de la espontaneidad, no del cálculo obsesivo. El budismo enseña que aferrarse a esa ilusión de control es sembrar las semillas del apego, y el apego siempre desemboca en sufrimiento. La práctica consiste en soltar. Soltar no significa ser irresponsable, ni vivir sin cuidado. Significa aceptar que no podemos preverlo todo, que la vida siempre tendrá un grado de incertidumbre. Significa confiar en que, llegado el momento, sabremos responder, aunque no hayamos planeado cada paso. Cuando dejamos de pensar demasiado en nada, lo que surge es una confianza silenciosa en nuestra propia capacidad de estar presentes. Esa confianza no proviene de acumular escenarios mentales, sino de aprender a vivir el instante con plena conciencia. La trampa de la mente analítica se refuerza en sociedades obsesionadas con el éxito y la productividad. Se nos dice que debemos anticipar el mercado, planear la carrera, calcular los riesgos, diseñar estrategias a 20 años. Y aunque la planificación puede ser útil, la obsesión por prever todo termina robándonos la vida presente. ¿Cuántas personas pasan años planificando la vida perfecta, pero nunca se permiten vivir realmente? ¿Cuántos sacrifican su paz interior en nombre de una seguridad que nunca llega? Pensar demasiado en nada es posponer la vida en nombre de un control inexistente. La meditación budista nos enseña que cada pensamiento es como una ola en el océano. No podemos evitar que aparezcan, pero sí podemos decidir no surfear cada una. Observar cómo surge la ola y cómo se disuelve nos recuerda que no necesitamos seguirla hasta el infinito.
Cada vez que soltamos un pensamiento obsesivo, debilitamos la ilusión de control. Y cuanto más lo practicamos, más descubrimos que la vida no necesita ser controlada para ser vivida, solo necesita ser observada y aceptada. Es importante comprender que la mente analítica no se calma con más pensamiento. Una persona atrapada en la trampa cree que, si analiza un poco más, si piensa un poco más, encontrará la respuesta definitiva que le dará paz. Pero esa paz nunca llega porque el mismo acto de seguir pensando perpetúa la agitación. El camino no es pensar más, sino aprender a detenerse, a descansar en el silencio. Ese silencio, que no es ausencia de vida, sino plenitud de presencia, es la medicina contra la trampa de la mente analítica. La ilusión del control se disuelve cuando reconocemos que siempre habrá variables fuera de nuestras manos. Podemos planear un viaje y que surja una tormenta. Podemos preparar una reunión y que la otra persona reaccione de manera inesperada. Podemos cuidar nuestra salud y aún así enfermar. Este reconocimiento no debería asustarnos, sino liberarnos. Al aceptar que no todo depende de nosotros, dejamos de cargar con un peso imposible. Al no pensar demasiado en nada, abrimos espacio para que la vida nos sorprenda, para que la espontaneidad nos regale experiencias que jamás hubiéramos planeado. El pensamiento excesivo intenta anticipar la vida, pero la vida no puede anticiparse. La vida solo puede vivirse. Este es el corazón de la enseñanza budista. La realidad está aquí y ahora, no en los 100 escenarios que la mente inventa. Aprender a soltar la trampa de la mente analítica es aprender a confiar, a dejar que el río fluya, a remar con lo que hay en lugar de construir murallas inútiles. Quien logra este aprendizaje experimenta un cambio profundo. La ansiedad disminuye, la respiración se calma, la mirada se suaviza. Aparece una sensación de confianza interior que no depende de controlar, sino de aceptar. Es la serenidad de quien sabe que, aunque la tormenta llegue, tendrá la fuerza para atravesarla. Es la sabiduría de quien entiende que no pensar demasiado en nada es abrir espacio para la claridad, para la intuición, para la vida misma. Si esta reflexión te inspira y deseas seguir explorando estas enseñanzas transformadoras, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción no solo te conecta con más contenido que alimenta el alma, sino que también ayuda a que esta sabiduría llegue a más personas que, como tú, buscan una vida más consciente y en paz. La mente como creadora de sufrimiento y la enseñanza del vacío. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento humano no está en las circunstancias externas, sino en la manera en que nuestra mente las procesa, las interpreta y se aferra a ellas. Desde esta perspectiva, la mente no es solo un órgano que nos ayuda a pensar o resolver problemas, sino también la principal fuente de ilusiones que nos mantienen atrapados en un ciclo de insatisfacción. Pensar demasiado en nada es una de las formas más comunes en las que la mente se convierte en enemiga de nuestra paz. No es el acontecimiento en sí el que nos hiere, sino la repetición constante de ese acontecimiento en el escenario interno de la conciencia. Lo que sucedió una vez afuera, sucede 1000 veces dentro, porque la mente se niega a soltarlo. El Buda hablaba del deseo y el apego como los motores del sufrimiento. Pero detrás del apego hay siempre un pensamiento. Deseamos porque imaginamos, porque pensamos una y otra vez que algo o alguien puede darnos felicidad. Nos aferramos porque construimos una historia mental de posesión, de permanencia, de identidad. Cuando ese deseo no se cumple o ese apego se rompe, sufrimos no solo por el hecho externo, sino por la multitud de pensamientos que se generan alrededor. La mente fabrica escenarios de pérdida, repite frases de autocrítica, proyecta futuros de soledad, revive pasados con nostalgia.
Cada pensamiento es como una chispa que enciende la hoguera del sufrimiento. La enseñanza del vacío en el budismo nos recuerda que nada tiene existencia propia ni identidad fija. Todo lo que percibimos está interconectado, condicionado por múltiples factores, y cambia en cada instante. Lo que hoy parece sólido, mañana se desmorona. Lo que ahora creemos eterno, pronto se transforma. Sin embargo, la mente que piensa demasiado se aferra a las cosas como si fueran permanentes. Crea un yo rígido, un otro definido, una realidad estable que en realidad no existe, y al aferrarse a esas ficciones se condena a sufrir cada vez que la realidad se niega a obedecer. Pensemos en una persona que sufre por una ruptura amorosa. El hecho ocurrió una vez, la pareja se separó, pero en la mente de quien piensa demasiado, la ruptura ocurre una y otra vez. Se revive la última conversación. Se repite la escena del adiós. Se inventan mil maneras en que podría haber terminado distinto. Esa persona piensa demasiado en nada, porque el acontecimiento ya no está sucediendo, solo existe en la memoria y en la imaginación. Y sin embargo, el sufrimiento se multiplica hasta volverse insoportable. Aquí es donde el budismo propone mirar la naturaleza vacía de los pensamientos. No son realidades sólidas, solo son fenómenos pasajeros que surgen y desaparecen. No hay necesidad de aferrarse a ellos. La mente crea sufrimiento porque confunde pensamiento con realidad. Creemos que, porque lo pensamos, debe ser cierto. Creemos que, porque lo imaginamos, debe tener poder sobre nosotros. Pero los pensamientos no son más que formaciones mentales, como nubes que se forman en el cielo. Algunas son densas, otras ligeras, algunas traen tormenta, otras apenas sombra, pero todas están destinadas a disolverse. El problema aparece cuando creemos que somos esas nubes, cuando construimos nuestra identidad a partir de ellas, cuando nos perdemos en la tormenta sin recordar que detrás de todo el cielo sigue intacto. La práctica del vacío no significa negar la existencia de los pensamientos ni de los problemas. Significa recordar que no son entidades sólidas e inmutables, que carecen de esencia propia. Cuando vemos un pensamiento como vacío, dejamos de temerlo. Ya no necesitamos seguirlo hasta el final, ni luchar contra él. Simplemente lo dejamos pasar. Esto no es indiferencia, sino claridad. Es reconocer que la mente fabrica historias, pero que nosotros no estamos obligados a habitarlas todas. El sufrimiento surge también porque la mente crea identidades rígidas. Pensamos demasiado en quiénes somos, en cómo deberíamos ser, en lo que los demás esperan de nosotros. Construimos un yo lleno de exigencias, de comparaciones, de máscaras. Y cuando la vida contradice esa imagen, sufrimos. El vacío nos recuerda que ese yo también es una construcción mental, una colección de recuerdos, pensamientos y emociones que cambian a cada instante. No hay un núcleo fijo al que aferrarse. Reconocer esta verdad no destruye la identidad, la libera. Nos permite ser flexibles, aceptar los cambios, dejar de pensar demasiado en defender una imagen que nunca fue real. En la tradición Zen se dice que la mente es la causa del sufrimiento, pero también el lugar de la liberación. Esto significa que no necesitamos destruir la mente, sino transformarla. Cuando aprendemos a observarla sin identificarnos, cuando entendemos la naturaleza vacía de sus construcciones, la mente deja de ser una prisión y se convierte en un camino. El mismo lugar que generaba sufrimiento se convierte en un espacio de despertar. No pensar demasiado en nada es abrir la puerta a esa transformación, dejar de alimentar las ilusiones y permitir que la claridad natural surja. La ciencia contemporánea confirma este poder de la mente. Los estudios sobre neuroplasticidad muestran que los pensamientos repetitivos moldean físicamente el cerebro, reforzando conexiones que alimentan la ansiedad y la depresión.
Pero también se ha comprobado que, al entrenar la atención y la observación consciente, el cerebro puede reconfigurarse hacia la calma y la resiliencia. Lo que los maestros budistas enseñaban hace siglos ahora se ve en imágenes de resonancia magnética. El sufrimiento creado por la mente puede desactivarse si dejamos de alimentar los mismos patrones de pensamiento. Dejar de pensar demasiado en nada no es un acto de represión. No se trata de bloquear la mente a la fuerza. Se trata de observarla con tanta claridad que pierde su poder sobre nosotros. Cuando aparece un pensamiento doloroso, en lugar de seguirlo, lo miramos como quien mira una nube. Esto también pasará. Y en efecto, pasa. La mente, al ser vacía, no puede sostener nada para siempre. Nuestro sufrimiento solo persiste porque seguimos agarrando las nubes, intentando darles una solidez que nunca tuvieron. El vacío, lejos de ser un concepto negativo, es la condición que permite la libertad. Si todo fuera sólido e inmutable, estaríamos condenados a un destino fijo. Pero porque todo es vacío, porque todo cambia, tenemos la posibilidad de despertar, de liberarnos, de transformar nuestra relación con la vida. Pensar demasiado en nada nos mantiene esclavos de una prisión que nunca existió. Ver el vacío nos devuelve la llave para salir de ella. Cuando comprendemos esto, la mente se vuelve un aliado. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no nos dominan. La vida sigue trayendo desafíos, pero ya no nos ahogan. Descubrimos una paz que no depende de que los pensamientos desaparezcan, sino de que dejemos de identificarnos con ellos. Esa paz es la verdadera libertad que el budismo promete. No pensar demasiado en nada no es un consejo superficial, es una enseñanza que apunta al corazón del sufrimiento humano. Es reconocer que la mente fabrica gran parte de nuestro dolor y que podemos liberarnos al observar su naturaleza vacía. Cada vez que elegimos no seguir un pensamiento obsesivo, debilitamos el ciclo del sufrimiento. Cada vez que recordamos que un pensamiento no es realidad, nos acercamos a la claridad. Cada vez que soltamos, renacemos. Si sientes que esta reflexión te aporta luz y quieres seguir profundizando en estas enseñanzas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción es un paso más en la construcción de una comunidad consciente que busca la paz interior y el despertar espiritual. Únete a nosotros y permite que esta sabiduría siga expandiéndose en tu vida. El poder de soltar y el camino hacia la serenidad interior. Cuando se habla de no pensar demasiado en nada, muchos creen que se trata de un mandato imposible, una exageración destinada solo a monjes que viven apartados del mundo. Sin embargo, esta enseñanza no pide que eliminemos la mente, sino que aprendamos a soltar. Soltar es un verbo que puede sonar sencillo, pero en realidad encierra una de las prácticas más profundas del budismo y de todas las tradiciones espirituales que buscan la liberación interior. Soltar no es renunciar a la vida, no es desentenderse de los problemas ni vivir en indiferencia. Soltar significa dejar de aferrarse a lo que no puede sostenerse, dejar de repetir pensamientos que ya cumplieron su función, dejar que la vida fluya en lugar de forzarla. Y en ese acto de soltar se encuentra la verdadera serenidad. La mente que piensa demasiado se aferra a recuerdos del pasado, a palabras que ya se dijeron, a errores que ya ocurrieron. Se aferra también al futuro, a lo que podría pasar, a los peligros que quizás nunca lleguen, a los sueños que se convierten en exigencias. Y ese aferrarse genera tensión, porque lo que ya pasó no puede cambiarse y lo que aún no llega no puede controlarse. En consecuencia, la persona que no sabe soltar se convierte en prisionera de un tiempo irreal. Vive en un pasado que ya no existe o en un futuro que todavía no ha nacido, pero olvida el presente, que es el único lugar donde la vida realmente sucede. Soltar
significa volver al presente. No se trata de negar el pasado ni de ignorar el futuro, sino de reconocer que la mente no necesita arrastrarlos todo el tiempo. El recuerdo puede ser visto pero no cargado. El futuro puede ser planeado pero no obsesionado. El arte de soltar consiste en observar y permitir que las cosas sigan su curso sin que nuestra mente insista en retenerlas más allá de lo necesario. Como enseña el budismo zen, la vida es como una taza de té. Se disfruta mientras está caliente, pero no se aferra a ella cuando ya está vacía. Muchos creen que soltar es un signo de debilidad. Al contrario, soltar exige una fortaleza interior enorme. Aferrarse es fácil porque la mente lo hace por inercia. Soltar es difícil porque requiere conciencia. Cuando alguien pierde a un ser querido, la mente tiende a aferrarse a los recuerdos, a revivir escenas, a pensar demasiado en todo lo que pudo haber sido distinto. Pero el camino de la sabiduría no consiste en negar el dolor, sino en aprender a soltar suavemente, con amor y con compasión hacia uno mismo. Soltar en ese contexto es aceptar la impermanencia, reconocer que nada en esta existencia es eterno y que precisamente esa fragilidad es lo que da sentido a la vida. En la vida cotidiana, soltar también se aplica a las preocupaciones pequeñas que nos roban paz. Un error en el trabajo, un malentendido con un amigo, una oportunidad perdida. La mente que piensa demasiado convierte esos hechos en tormentas interminables. La mente que aprende a soltar los reconoce como lo que son, eventos pasajeros que no merecen más energía de la necesaria. ¿Cuántas horas de nuestra vida se pierden por no soltar pensamientos triviales? ¿Cuánto sufrimiento podría evitarse si aprendiéramos a dejar pasar las cosas que en realidad no tienen importancia? La serenidad interior llega como consecuencia directa de soltar. No se puede estar en paz mientras se arrastran cadenas invisibles de pensamientos. Pero cuando uno aprende a soltar, algo extraordinario sucede. Se abre un espacio. Ese espacio es silencio, claridad, calma. Es el terreno fértil donde florece la verdadera libertad. Y lo más sorprendente es que ese espacio siempre estuvo ahí. Solo estaba cubierto por capas de pensamientos que no sabíamos dejar ir. El budismo propone prácticas concretas para cultivar este arte de soltar. Una de ellas es la meditación de la respiración. Cuando nos sentamos en silencio y llevamos la atención al aire que entra y sale, estamos entrenando a la mente a soltar. Cada vez que un pensamiento aparece, lo reconocemos, pero lo dejamos ir y regresamos a la respiración. Este simple acto repetido miles de veces reeduca a la mente. Le enseña que no necesita aferrarse a todo lo que aparece. Otro ejercicio es la contemplación de la impermanencia. Observar cómo las estaciones cambian, cómo el cuerpo envejece, cómo todo se transforma, nos recuerda que nada permanece fijo. Y si nada permanece fijo, no tiene sentido aferrarse demasiado a nada. Soltar también tiene una dimensión ética. Muchas veces nos aferramos al rencor, al resentimiento, a la necesidad de tener razón. Pensamos demasiado en las injusticias, en lo que otros hicieron, en cómo deberían haber actuado. Pero ese aferrarse envenena el corazón y nos roba la paz. Aprender a soltar el rencor es aprender a perdonar, no necesariamente para liberar al otro, sino para liberarnos a nosotros mismos. El perdón es una forma de soltar el peso de los pensamientos que alimentan la rabia. Y en ese soltar, la serenidad encuentra un lugar donde asentarse. La sociedad moderna nos empuja a lo contrario de soltar, acumular. Acumular bienes, acumular experiencias, acumular información, acumular pensamientos. Nos convencen de que cuanto más tengamos, más seguros estaremos. Pero el resultado es que nos sentimos más cargados, más tensos, más perdidos. El budismo nos invita a un camino opuesto: vaciar, dejar ir, aligerar.
No se trata de renunciar al mundo, sino de no cargar con más de lo necesario. La mente que suelta es ligera, flexible, libre. En lo profundo, soltar es un acto de confianza. Confiar en que no necesitamos tener todo bajo control. Confiar en que la vida sigue su curso, aunque nosotros no lo forcemos. Confiar en que el presente tiene todo lo que necesitamos. Esa confianza no es ingenua, es fruto de la experiencia. Cada vez que soltamos y descubrimos que nada terrible ocurrió, cada vez que dejamos ir un pensamiento y vemos que el mundo sigue intacto, fortalecemos la certeza de que soltar es el camino. No pensar demasiado en nada es, en esencia, un sinónimo de aprender a soltar, porque el pensamiento excesivo no es más que un aferrarse a ideas, recuerdos y proyecciones. Cuando soltamos, los pensamientos pierden fuerza, se disuelven por sí solos. La serenidad no llega por acumular respuestas, sino por dejar de aferrarse a las preguntas innecesarias. Al final, el poder de soltar se convierte en un estilo de vida. No es algo que se practique solo en la meditación, sino en cada instante. Soltar un comentario hiriente en lugar de arrastrarlo todo el día. Soltar una preocupación antes de dormir para permitir que el cuerpo descanse. Soltar una expectativa que nos impide disfrutar lo que tenemos. Soltar una identidad rígida que no nos permite cambiar. Cada acto de soltar nos acerca a la serenidad. Y la serenidad interior no es un lujo, es una necesidad vital. El mundo seguirá siendo incierto, los problemas seguirán apareciendo, las pérdidas serán inevitables. Pero si aprendemos a soltar, podremos atravesarlo todo con calma, con confianza, con un corazón que no se deja arrastrar por cada tormenta. Esa es la verdadera libertad que el budismo nos invita a experimentar. Si este mensaje toca tu corazón y sientes que puede ayudarte a caminar más ligero, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo recibirás más reflexiones que inspiran y transforman, sino que también nos ayudarás a que esta sabiduría llegue a más personas que buscan, como tú, un refugio de serenidad en medio del ruido del mundo. La libertad de la mente y el despertar de la conciencia. El viaje hacia la libertad interior siempre ha sido descrito por los sabios como un proceso de despertar. Despertar no significa adquirir nuevos conocimientos externos ni coleccionar teorías, sino ver la realidad tal como es, sin el velo de los pensamientos que la distorsionan. Pensar demasiado en nada es precisamente lo contrario de despertar. Es quedar atrapado en la telaraña de la mente, enredado en un flujo constante de interpretaciones, recuerdos y proyecciones que nos alejan del instante vivo. La libertad comienza cuando comprendemos que no somos los pensamientos, que estos no tienen poder en sí mismos, que nuestra verdadera esencia es la conciencia que observa. Durante la mayor parte de la vida, la mente funciona como un amo tirano. Nos dice qué temer, qué desear, qué recordar, qué repetir. Nos convence de que somos la voz interna que habla sin cesar. Pero llega un momento en el camino espiritual en el que algo cambia. Nos damos cuenta de que hay un espacio detrás de esa voz, un espacio que observa en silencio. Esa conciencia no se altera con los pensamientos, no se identifica con ellos, simplemente los percibe. Descubrir ese espacio es como abrir una ventana en una habitación cerrada. De pronto entra aire fresco, de pronto hay luz. El budismo enseña que todos los seres poseen la naturaleza búdica, es decir, la capacidad de despertar a esa conciencia clara. Pero esa naturaleza está cubierta por capas de ignorancia que se manifiestan en la forma de pensamientos obsesivos, emociones desbordadas y deseos interminables. Cuando pensamos demasiado en nada, lo que hacemos es fortalecer esas capas, creer que son la realidad. El despertar consiste en mirar más allá, en reconocer que debajo de todo ruido mental siempre estuvo la claridad. Esa claridad es lo que algunos llaman la mente original.
otros el vacío luminoso, otros simplemente la presencia. La libertad de la mente se alcanza cuando dejamos de luchar contra ella. Paradójicamente, cuanto más intentamos controlar los pensamientos, más fuerza les damos. Quien se dice a sí mismo, no debo pensar en esto, termina pensándolo aún más. El camino no es reprimir, sino observar. Cuando un pensamiento surge, lo dejamos estar, lo contemplamos como un fenómeno pasajero y dejamos que se disuelva por sí mismo. Con el tiempo, descubrimos que los pensamientos son como burbujas en el agua. Aparecen, brillan un instante y desaparecen. La mente libre es aquella que no se aferra a ninguna burbuja, que no se define por ellas, que permite que surjan y se vayan sin resistencia. La conciencia despierta reconoce que cada pensamiento tiene la naturaleza de un sueño, al igual que en los sueños nocturnos, en los que creemos vivir realidades que al despertar se revelan ilusorias. Los pensamientos diurnos también son ficciones que la mente construye. Algunos tienen utilidad práctica, otros son meras fantasías, pero ninguno posee sustancia sólida. La práctica espiritual consiste en despertar de ese sueño, en darnos cuenta de que lo que parecía absoluto es solo una construcción pasajera. Esa comprensión libera porque nos muestra que no necesitamos quedar atrapados en cada pensamiento. Podemos vivir la vida sin ser esclavos de la mente. La libertad de la mente no significa ausencia de pensamientos, sino ausencia de identificación con ellos. Los pensamientos seguirán apareciendo mientras vivamos, porque es su naturaleza. Pero cuando la conciencia está despierta, esos pensamientos no nos arrastran. Aparecen como olas en la superficie de un océano profundo. La superficie se agita, pero en las profundidades hay calma. Esa calma es la conciencia pura, que no depende de lo que suceda arriba. Vivir desde ese lugar es vivir con verdadera paz. La mente que piensa demasiado en nada busca respuestas en todo momento. Pregunta sin cesar, ¿qué pasará mañana? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué habría ocurrido si hubiera tomado otra decisión? Esa mente cree que acumulando respuestas logrará seguridad. Pero la seguridad no se encuentra en el pensamiento, se encuentra en la conciencia. Cuando despertamos, descubrimos que no necesitamos tener todas las respuestas para estar en paz. La paz surge de aceptar que no todo puede saberse, que no todo puede controlarse, que está bien vivir en el misterio. Esa aceptación es la libertad más grande. El despertar de la conciencia también transforma nuestra relación con el sufrimiento. Mientras nos identificamos con la mente, cada pensamiento doloroso se convierte en una herida real. Una crítica recibida se repite 1000 veces en la cabeza, cada vez más aguda. Un miedo se multiplica hasta parecer insoportable. Pero cuando nos reconocemos como la conciencia que observa, el sufrimiento pierde fuerza. No desaparecen las circunstancias externas, pero ya no reaccionamos con la misma intensidad. Descubrimos que la mente puede gritar, pero la conciencia permanece en silencio. Y ese silencio es más fuerte que cualquier ruido. En la práctica meditativa, este despertar se experimenta como momentos de claridad en los que la mente se detiene y lo único que queda es la pura presencia. Al principio, esos momentos son breves, como destellos, pero con la práctica se vuelven más frecuentes hasta que empezamos a reconocer que esa presencia siempre estuvo ahí, incluso en medio del torbellino de pensamientos. Entonces, entendemos que nunca fuimos prisioneros de la mente, solo olvidamos quiénes éramos realmente. La libertad de la mente trae consigo una nueva manera de relacionarnos con el mundo. Ya no reaccionamos de forma automática a cada estímulo, ya no nos dejamos llevar por la ira o el miedo sin conciencia. En lugar de reaccionar, respondemos, y esa respuesta nace de un lugar más profundo, más sereno, más compasivo. El despertar no nos separa de la vida, nos conecta con ella de una manera más auténtica.
Porque cuando dejamos de pensar demasiado en nada, empezamos a ver lo que siempre estuvo frente a nosotros, la realidad viva, el momento presente, la maravilla de existir. Algunos podrían pensar que vivir desde la conciencia significa volverse pasivo, dejar de actuar, pero es todo lo contrario. Cuando la mente está libre, nuestras acciones se vuelven más claras, más eficaces, porque no están entorpecidas por el ruido de los pensamientos innecesarios. Actuamos desde la calma, no desde la agitación. Decidimos desde la claridad, no desde la confusión. Y eso nos hace más hábiles para enfrentar los desafíos de la vida. La libertad de la mente también nos conecta con los demás de una manera más genuina. Mientras pensamos demasiado, estamos centrados en nosotros mismos, en nuestras inseguridades, en nuestras interpretaciones. Pero cuando dejamos de identificarnos con la mente, se abre un espacio de empatía, porque ya no estamos atrapados en nuestro pequeño mundo mental. Podemos escuchar de verdad, podemos mirar al otro sin filtros, podemos relacionarnos desde la presencia. Esa conexión es uno de los frutos más hermosos del despertar. En el budismo se dice que el nirvana no está en otro lugar, no es un cielo distante al que llegaremos algún día. El nirvana es precisamente la libertad de la mente aquí y ahora, la capacidad de vivir sin ser esclavos de los pensamientos. Es la extinción del fuego del deseo, del odio y de la ignorancia que arden en la mente que piensa demasiado. Cuando esos fuegos se apagan, lo que queda es paz. Y esa paz no depende de circunstancias externas, depende de reconocer la conciencia que siempre estuvo ahí. El despertar de la conciencia no es un evento único, es un proceso. Cada vez que dejamos de pensar demasiado en nada, damos un paso hacia esa libertad. Cada vez que elegimos observar en lugar de reaccionar, nos acercamos más. Cada vez que recordamos que somos la conciencia y no los pensamientos, experimentamos un poco de nirvana en esta misma vida. La invitación final de esta enseñanza es simple y profunda. Mira tu mente y date cuenta de que no eres ella. Observa los pensamientos sin seguirlos. Descubre el espacio silencioso detrás de ellos. Vive desde ese espacio y encontrarás la libertad que siempre buscaste. Esa libertad no está en el futuro, no está en otra persona, no está en una situación perfecta. Está en ti, en este instante, esperando a ser reconocida. Si esta reflexión resonó contigo y sientes que deseas seguir profundizando en el camino de la libertad interior, te invito a suscribirte a nuestro canal. Allí encontrarás más enseñanzas que pueden ayudarte a despertar tu conciencia y a vivir con serenidad en medio del mundo. Tu suscripción no solo te beneficiará a ti, sino que permitirá que este mensaje llegue a más corazones que buscan lo mismo: paz, claridad y libertad.